Hola, ¿cómo les va? Espero que estén bien. Mi nombre es Diego Medina, el pastor de la iglesia de Villa Ballester. Le doy a todos la bienvenida. Si nos estás mirando por primera vez, darte también la bienvenida, que es un gozo enorme el poder compartir la palabra de Dios con vos. Espero que puedas encontrar lo que tanto estás buscando en tu corazón y que seguro que lo vas a poder encontrar en Dios. En Dios todo es posible, en Dios vas a encontrar el cambio que necesitas. Así que vamos a orar por las peticiones, que son muchas, las peticiones de los hermanos de la iglesia, por este día que es el día del Señor, para que Dios nos hable, para que Dios nos guíe, por la nación argentina, por todo lo que estamos pasando con todo este tema de la pandemia, por las personas vulnerables, ancianos, mujeres embarazadas, los niños, que este virus no llegue a esas vidas, amén, y que podamos retomar nuestra vida normal. Vamos a orar también por cada pastor de la iglesia Casa Alfarero que va a estar predicando la palabra de Dios en este día, amén, y algo muy importante también, si tenés alguna necesidad, mejor dicho, alguna dolencia física, poné tu mano ahí y vamos a creer en Dios, que Dios tiene el poder para traer la sanidad que vos necesitas. Vamos a creer que Jesús, el autor y consumador de la fe, el que abre puertas, el que abre caminos, el poder sobrenatural de Dios va a traer la sanidad que vos necesitas. Amén. Así que acompáñame en la oración, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús por este día, Dios, en el cual venimos delante de tu presencia a decirte gracias. Gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias por este día. Gracias por todo lo que nos has dado, Señor, y lo que nos vas a dar a través de este día. Ayúdanos, fortalecernos, hablarnos, Señor, a través de tu palabra, porque tu palabra, Señor, es la que edifica, es la que nos guía, es la que hace el milagro, Señor, en el nombre de Jesús. Oh bendito Dios, oramos, Señor, por la iglesia, Señor, por los hermanos de la iglesia, que traigan la provisión que ellos necesitan en este día, esa provisión, Señor, espiritual, Padre Santo, en sus corazones, para traer fortaleza, Señor, en sus vidas, traer un despertar espiritual también, Señor, en cada uno de ellos, en el nombre poderoso de Jesús, que también les provea, Señor, de la salud y de los alimentos que ellos necesitan, Padre Santo. Oh bendito Dios, glorifícate, Señor. Oramos por la nación argentina, Señor, que tú, Padre, tu mano poderosa esté sobre las vidas, Señor, sobre las personas vulnerables, los ancianos, las mujeres embarazadas, por los niños, Padre Santo, que tú los protejas de todo este mal del virus, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos por los médicos también, Señor. Oramos por esas personas que están, Señor, exponiendo sus vidas, Señor, para salvar a muchos, que también protejas las vidas de estas personas, cada hombre, cada mujer, cada enfermero, cada enfermera, cada médico, Señor. Protégelos en el nombre poderoso de Jesús. Padre Santo, oramos, Señor, por cada pastor de la iglesia Casa del Alfarero que va a estar predicando tu palabra. Oh bendito Dios, que tú los uses grandemente, Señor, que a través del mensaje de la predicación, Señor, muchas almas sean salvadas, Padre Santo, en este tiempo. Salva a esas personas, Padre Santo, esos hijos pródigos, Padre Santo, que se apartaron de tu presencia, que se vuelvan a ti, Dios. Oh bendito Dios, haz la obra, Señor, haz la obra poderosa, milagrosa en esas vidas. En el nombre de Jesús, oramos, Señor, también por todas las personas que tienen alguna dolencia física, Señor. Oh bendito Dios, tú tienes el poder de la sanidad, Señor, para tocar estos cuerpos, Señor. Que traigas, Señor, la sanidad completa en el nombre poderoso de Jesús. Oh bendito Dios, te damos gracias, Jesús. Gracias, Padre Santo, por todo lo que estás haciendo en este tiempo y lo que vas a hacer a través de nuestras vidas. Glorifícate, Padre, en este día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a alabar a Dios. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias. Aleluya, Señor. Gracias. Recordando que estamos los días jueves, domingos, los días de servicio, jueves 19 horas. Domingos 11 de la mañana, 19 horas por la tarde, donde media hora antes nos vamos a juntar para orar. Amén. Gloria a Dios. Todos los días también estamos orando, de 7 de la mañana a 8. Así que te animo que te levantes a orar con nosotros, porque la verdad que estamos recibiendo la respuesta de Dios. Dios está respondiendo a las oraciones y esto es una señal más de que vamos por el buen camino. Aparte, animarte a que creas en Dios. Dios se va a mover a través de tu oración como la mía.
Solo a través de ese medio Dios va a hacer la obra. Así que también te animo a que lo hagas. Los días martes también estamos de ayuno oración, donde a las 18 horas estamos entregando el ayuno oración a nuestro Dios. Estamos en la radio, también la radio FM Cristiana 88.3, donde todos los domingos del año van a estar pasando el mensaje de la palabra de 4:30 de la tarde a 5 del mensaje de la palabra de Dios de mi pastor Fernando Ferrar. También te animo a que puedas compartir eso para otras personas que no conocen de Dios. Seguimos juntando nuestros diezmos y ofrendas en un sobre para que lo pongas en cada servicio para la obra de Dios. Te animo a que sigas siendo fiel para la obra de Dios, porque esto es para la iglesia. Gloria a Dios, gracias Jesús. Y vamos, ya están los anuncios, está todo, vamos a la palabra de Dios. Vamos a Proverbios 16:25 y luego a Santiago capítulo 1, versículo 22 al 24. Yo quiero predicarte con respecto al poder del autoengaño. Amén. Sabemos muy bien que Satanás es el padre de mentira, donde nos quiere engañar, donde también quiere sembrar esas dudas con respecto a nuestro creer en Dios, a nuestra vida espiritual. Y nosotros tenemos que saber eso. Tenemos un enemigo muy astuto y sutil que va a querer por todos los medios que vos te retrocedas, que el propósito de Dios no se cumpla en tu vida. Entonces tenemos que saber y estar dispuestos a reconocer eso y también a determinarnos a leer la palabra, a buscar de su verdad, a orar, a buscar de la presencia de Dios para que Dios, la verdad de Dios, penetre en nuestras vidas, penetre en nuestra mente, en nuestro corazón y sea el fundamento que necesitamos para vivir nuestra vida cristiana en victoria. Amén. En victoria en el nombre de Jesús. Así que vamos a la palabra de Dios. Proverbios 16, versículo 25 dice: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Amén. Y en Santiago 1, versículo 22 en adelante dice: pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, escuchate, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Voy a orar. Padre, te doy gracias por esta palabra, Señor, y ayúdame a predicarla a Dios. Glorifícate en este momento a través de este mensaje. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Como decía, reconocer el poder del autoengaño. El engaño es la práctica de creer algo que es verdadero y actuar en base a ello, ¿no es cierto? Y eso trae como consecuencia vivir de esta manera una vida engañada, trae maldición a tu vida, trae una esclavitud a tu vida, porque mediante a ese engaño añadimos más ignorancia a nuestras vidas, comenzamos a actuar en base a ese engaño creyendo que es verdad. Esta mentira, por decirlo así, crece gradualmente de menor a mayor y nos volvemos defensivos en nuestra propia ignorancia, pensando que estamos viviendo en lo correcto. Y cuando esto sucede, no queremos saber nada de la verdad. La verdad de Dios, la verdad de Jesucristo nos choca. ¿Cuántos saben? Muchos de nosotros venimos de la religión católica, no es por criticarla ni mucho menos, pero vivíamos en esa religión, una religión en la cual es así, una religión falsa, una religión donde se nos enseñaba a adorar imágenes, cuando la palabra de Dios dice que no hay que adorar imágenes, por ejemplo, donde no tenías que adorar ciertas imágenes como medallitas, poniéndote en el cuello, en las manos, cintas, en fin, y poniendo toda una serie de cosas en tu casa, de imágenes, para adorarlos, cuando la palabra de Dios dice completamente y es terminante que no tenemos que adorar eso. Y nosotros
estábamos viviendo en esa mentira, en esa falsedad, en ese autoengaño, pensando y creyendo que estábamos en lo correcto. Gloria a Dios. El orgullo nunca va a admitir el error, es más, lo va a negar, va a negar que la verdad, que es la palabra de Dios, va a negar que eso no es cierto con lo que te quiere decir en tu vida. Eso no es cierto con lo que vos estás viviendo. Si nosotros dejamos que el orgullo siga dominando nuestras vidas, es seguro que vamos a permanecer en un estado de autoengaño, de maldición, de esclavitud en nuestras vidas. Pero dice la palabra de Dios que si nosotros nos volvemos a Dios, que si confesamos nuestros errores, que si confesamos nuestras faltas, que si nos arrepentimos de corazón, Él es fiel y justo para perdonarnos. Dice en 1 Juan capítulo 1, verso 9, dice, si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Gloria a Dios. Entonces, todos nosotros, antes de conocer la verdad, antes de conocer a Jesucristo, vivíamos en una vida autoengañada, una vida mentirosa. Entonces, no tenemos que tampoco permitir que el mundo determine nuestra forma de pensar. Y este es el punto. Muchas veces el mundo, con sus formas de pensar, con sus doctrinas y demás, quieren traernos en nuestra mente, quiere inculcarnos pensamientos, hábitos, doctrinas, costumbres, en fin, todas esas cosas del mundo que va en contra de la palabra de Dios. Pero mira lo que dice en Romanos 12, versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria a Dios. Hoy en el mundo existe una gran polarización de pensamientos, amén, donde, por ejemplo, los humanistas tratan de arrastrar nuestras mentes para conformarnos por lo que el mundo dice, en lugar de obedecer a la palabra de Dios. Todas las personas están viviendo de una manera engañosa, tratando de exaltar la opinión del hombre, todo lo que dice el hombre sobre la voluntad de Dios, en contra de la voluntad de Dios. Por ejemplo, ¿no es cierto? Todos sabemos que en estos últimos tiempos, acá en la nación argentina, ya se hizo ley y permiten el matrimonio igualitario. El hombre que se case con el hombre, la mujer que se case con la mujer, y así. Cuando sabemos muy bien que en la palabra de Dios no dice nada de eso, o sea, va en contra de eso. O sea, todo lo que el hombre propone, todo lo que el hombre quiere decretar con sus leyes, siempre va a ir en contra de la voluntad de Dios. Amén. La palabra de Dios dice muy claramente en Génesis que el hombre que creó al hombre y a la mujer, hombre y mujer, varón y hembra, y los dos son uno, y los dos tienen que ser matrimonio. Dios no creó hombre con hombre y mujer con mujer. ¿Vieron? Entonces todas esas cosas, hoy por hoy que estamos viviendo, con todos estos pensamientos, nos quieren meter en nuestra mente para hacernos creer que esas cosas están bien, cuando sabemos que la voluntad de Dios, eso no está bien. Entonces, en nuestra mente debe ocurrir una transformación con la palabra de Dios para no caer en el engaño, para no caer en el conformismo. Bueno, está bien, déjalo. Si ellos son felices, por ejemplo, si el hombre ama al otro hombre, si ellos son felices, no molestan a él, déjenlo. No, eso va en contra de la palabra de Dios. Entonces, tenemos que saber eso, tenemos que llenarnos de la palabra de Dios en nuestras mentes para no caer en el engaño y en las cosas que dice el mundo, para hacernos confundir. Gloria a Dios. Otro punto importante que tenemos que saber para poder limpiarnos nuestra mente y esas cosas es aprender a seleccionar cuidadosamente nuestras amistades. Gloria a Dios. Mirá lo que dice en Proverbios 22. Vamos a leer ahí. Proverbios 22, versículo 24 y 25 dice: No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Gloria a Dios. Quiere decir esto, si pasas tiempo con personas
que están siempre enojadas, amargadas, un ejemplo, ¿no es cierto?, deprimidos, quejosos, y donde se la pasan todo el tiempo criticando, con el tiempo vos vas a tomar la misma actitud. ¿Cuántos saben eso? ¿Viste? Esas cosas se te pegan a tu mente, se te pegan a tu alma, y vos mismo vas a tomar esas mismas actitudes, esos mismos pensamientos, esas mismas palabras con respecto a que vos te juntás con estas personas. Entonces eso también tenemos que saber, y tenemos que saber elegir nuestras amistades. Yo no digo que rechaces a estas personas, porque Jesús nos llama a nosotros a proclamar la palabra de salvación. Lo que tenemos que hacer nosotros es ya no compartir con esas cosas, con esas costumbres. Eso es lo que quiere decirnos la palabra de Dios. Tenemos que ponerle un no a eso. Tenemos que decirle no a esas cosas. Nosotros ya no compartimos esas cosas y nosotros ya somos cristianos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, todas estas malas amistades con sus malas actitudes e influencias van a ser ataduras espirituales que van a atar tu vida. Tu vida no puede estar ya, si vas a la iglesia, no puede estar un pie en el mundo y un pie en la iglesia. No puedes estar todavía siguiendo con esas costumbres, con esas influencias, con esos hábitos, con esos pensamientos, juntándote con estas personas, compartiendo con esas palabras de doble sentido y muchas más, y después vas a la iglesia. Estás viviendo una vida autoengañada también. Amén. Eso es vivir una vida autoengañada. Entonces, tenemos que saber que no significa que vos rechaces a esas personas, al contrario, vos ya no compartís con esas cosas. ¿Entendés? Para no seguir una vida autoengañada. En el Salmo 119, versículo 130, dice: la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. La palabra de Dios lo que hace, va a corregir nuestra manera de pensar. Va también a romper nuestras experiencias pasadas, nuestros comportamientos extraños, nuestros malos hábitos, nuestras malas acciones. Todo eso la palabra de Dios va a traer sanidad, va a traer restauración. Amén. Entonces tenemos que permitir que la palabra de Dios sea nuestro fundamento, sea la verdad de nuestras vidas, para no vivir una vida autoengañada. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Y bueno, es algo sencillo, y eso implica decisión. Eso implica decisión. Es algo sencillo, es leer la palabra, es orar la palabra, es ir a su presencia y dejar que la palabra de Dios penetre en tu corazón, penetre en tu mente, para que te vaya limpiando de adentro hacia afuera. Amén. Entonces, gloria a Dios. Todo nuestras vidas tiene que ir desembocando en la palabra de Dios. Tenemos que agarrar cada pensamiento de nuestras vidas que están mal y ponerlo a la luz de la palabra de Dios. Por ejemplo, si la palabra de Dios dice: no robarás, y vos tenés pensamientos, por ejemplo, tenés ganas de robar o hacer algo malo que vaya en contra de tu vida, sabés lo que eso está mal en la palabra de Dios. Dice: no robarás, no matarás, no adulterarás, no codiciarás. Todas esas cosas son la base para nuestras vidas cristianas. Y tenemos que vivir a la luz de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que eso está mal, tenemos que saber que, bueno, es hora ya de dejar eso para no vivir una vida autoengañada. Por ejemplo, si viste que la mayoría de las personas dice: bueno, la mayoría de las personas mienten. ¿Viste esas mentiritas piadosas, como quien dice? No, pero no hice mal a nadie, fue una mentirita piadosa. Bueno, quiero que sepas que eso es pecado también. No mentirás. No mentirás. Si tenés el hábito de mentir, sepas que te estás autoengañando y estás viviendo una vida de maldición. Te estás trayendo maldición hacia tu propia vida. Y eso está mal a los ojos de Dios. Entonces, ¿vieron? Tenemos que tomar la decisión de dejarnos corregir por la palabra de Dios. Dejar que nuestra manera de pensar sea limpiada, sea cambiada por la palabra de Dios. Entonces, a lo mejor vos estás diciendo en este momento: bueno, pero yo puedo dominar mis pensamientos.
Yo puedo corregir mi propia vida. Pero déjame decirte esto, que lamentablemente vos solo no podés. Yo solo no puedo. Solo con la ayuda de Dios vas a poder corregir tu vida. Solo con la ayuda del Espíritu Santo en tu vida vas a poder encaminar tu vida. Dice en Juan 8, versículos 31 y 32, y escucha esto, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, dice Jesús, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Dice Jesús, si permanecéis en mi palabra. Y eso implica una decisión, eso implica un esfuerzo diario, porque va a ir en contra de lo que nosotros pensamos, va a ir en contra de lo que nosotros sentimos, va a ir en contra de lo que el mundo dice. Entonces, el permanecer implica fuerza, implica esfuerzo todos los días. Cuando nosotros permanecemos en la palabra de Dios, ahí en nuestra mente empieza a renovarse, se empieza a limpiar, se va limpiando de todo lo que Satanás puso durante toda una vida, esas semillas de mentira, para que vos vivas una vida autoengañada. Viste que la mayoría de las veces, y me sorprende, como muchas personas en este tiempo, yo he conocido muchas personas y me dicen prácticamente lo mismo. Son personas que van a la iglesia hace tiempo y conocen de la palabra de Dios. Pero hay algo en sus vidas que todavía no entregaron a Cristo, donde Satanás está haciendo entrada por esa área de su vida. Y es en los pensamientos. Todavía se sienten condenados, todavía se sienten culpables, todavía sienten que no pueden avanzar, todavía tienen dudas con respecto a la palabra de Dios, todavía tienen dudas con respecto a la salvación de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque todavía no creen en la palabra de Dios. No. Ellos de alguna manera creen, pero no toman la decisión en fe de permanecer en la palabra de Dios, de creerle con toda su fuerza, porque una duda que Satanás siembra en tu mente va a ser suficiente para hacerte retroceder del propósito de Dios. Entonces nosotros tenemos que saber que tenemos que ir todos los días a la palabra de Dios para limpiarnos nuestra mente, para que nos ayude, porque vamos a continuar a seguir teniendo malos pensamientos. Los malos pensamientos van a venir a tu vida cristiana. Siendo cristiano van a venir a tu vida. Lo que nosotros tenemos que hacer es no dejarnos dominar por esos malos pensamientos. Al contrario, tenemos que rechazar esos pensamientos. Y ahora voy a ir a la palabra de Dios, voy a profundizar eso. Tenemos que saber eso, tenemos que rechazar todos malos pensamientos. No tenemos que dejarnos dominar, no tenemos que dejarnos engañar por Satanás. ¿Cuántos saben que es el padre de la mentira? Donde te siembra la duda con respecto a la palabra de Dios. Entonces, básicamente tu mente, cuando vos permitís todas esas cosas malas, se entra una confusión, y al entrar esa confusión es ahí donde tomas malas decisiones. Entonces necesitas renovar tu mente, como dice la palabra de Dios en Romanos 12:2. Entonces, para llegar a la verdad tenemos que llevar todo asunto, toda cosa, todo pensamiento a la palabra de Dios, a la palabra de Dios, a la luz de la palabra de Dios. Tenemos que determinarnos a hacer eso. Entonces, tu fe puesta en Cristo Jesús debe activarse y no quedarnos con la intención. Y esto también es lo que pasa muchas veces. La mayoría de las personas creen conocer a Dios teniendo cierta cantidad de años en la iglesia, creen conocer a Dios, creen conocer de la voluntad de Dios, pero su fe, muchas veces cuando es puesta a prueba y cuando vienen las pruebas, cuando vienen las luchas, se apagan, se desaniman. No quieren avanzar, no, porque la otra vez cuando yo empecé a orar, cuando empecé a leer la palabra de Dios, no sabe la lucha que estuve, pastor, no, fue tremendo, no me animo. Entonces todas esas cosas, esa sensación de miedo, de esa sensación de duda, te hace vivir también una vida autoengañada, y eso lo hace Satanás. Obviamente que vas a tener lucha. Cada vez que vos avanzás en el reino de Dios, cada vez que vos avanzás hacia el propósito de Dios, vas a tener lucha. Y vas a tener mucha lucha.
Entonces está en nosotros permanecer en fe y creer a Jesús, que Él nos va a ayudar, el autor y consumador de la vida. Él es nuestro fundamento en nuestra vida, como dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que creer en Él. Dice en Juan 17:7, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nosotros somos santificados a través de la verdad de Jesús, a través de la palabra de Dios. Entonces, en el día de hoy nosotros tenemos que decidirnos cambiar. A lo mejor no es el camino que nos gusta, porque es el camino del esfuerzo, del sacrificio, de avanzar. No es fácil mantenernos en el camino cristiano, pero tampoco es imposible. Jesús mismo dice en Lucas 17:1, dice que es imposible que no vengan tropiezos en este mundo. Es imposible que no vengan tropiezos. Vamos a tener luchas, vamos a tener tropiezos, pero tranquilo, confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor Jesús. Yo he vencido al mundo. Tenemos que confiar en Jesús. La libertad en Cristo es verdad y es una ganancia para nuestras vidas, pero depende de nosotros si creemos o no en Dios. Ahora, el cambio que vos necesitas como yo implica que vas a tener que confrontarte con las áreas débiles que tenés en tu vida todavía. Y eso significa hacerlo ya. Eso significa hacerlo hoy mismo, no dejar que eso para más adelante. Sí, ya sé que tengo que cambiar en esta área, ya sé que en esta área yo soy débil, que no puedo, que todavía me cuesta, voy a empezar mañana, que mañana es lunes. ¿Viste la típica? ¿Viste? ¿Cuándo empezás? No, el lunes empiezo. Para hacer la dieta, ¿cuándo empezás? Y el lunes comienzo. Déjame que me como un buen asado con torta, con postre y todo. El lunes comienzo la dieta. Así lo mismo hacemos con la palabra de Dios. ¿Cuándo empezás a leer? Y el lunes empiezo, me levanto temprano, empiezo. No. Mañana puede ser tarde. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, más cuando tu vida está involucrada. Tu vida está involucrada. Satanás siempre va a ser astutamente, va a intervenir en esta etapa susurrándote al oído y diciéndote palabras que te hacen dudar, que te hacen retroceder, que te hacen desanimar. Te dicen, no lo hagas eso ahora, no te ocupes ahora, ¿no ves que tenés otras cosas que solucionar? No te ocupes de esa área débil, no hace falta. Si estás flojo en la oración, tranquilo, empezás mañana. No, si estás flojo para leer la palabra de Dios, tranquilo, empezás mañana. No, tranquilo. Los pensamientos que tenés no es para tanto, como dice el pastor. Ya lo vas a solucionar vos. No hace falta Dios. ¿Entendés? Todas esas cosas, todos esos susurros satánicos, lo único que hacen es que vos sigas viviendo una vida autoengañada. Es impresionante también ver cómo hay muchos cristianos también, o que se hacen llamar cristianos, y viven en una vida de religión, hermanos y hermanas. Una vida religiosa, una vida de ritos, una vida de ordenanzas, una vida en la cual algo mecánico, superficial, no viven la vida del Evangelio, el poder del Evangelio que puede salvar sus vidas. No viven el milagro de Dios, están secos. Por fuera aparentan estar bien, pero por dentro están secos, están muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque viven una vida de religión, viven con un pensamiento totalmente falso con respecto a Dios, con respecto a servir a Dios. Como si eso fuera una carga. Al contrario, hermano y hermana, el servir a Dios es un privilegio, es una honra, es amor, es una relación activa, pura, poderosa. Una vida de gozo. No te digo que no vas a tener lucha, sí vas a tener lucha, pero vos vas a cambiar de actitud, vas a tener optimismo, pasión, ganas, fe, poder, fuerza. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Eso es lo que es el Evangelio de poder, que hace a través de tu vida. Y me llama la atención que muchas veces la gente se desanime. ¿Por qué? Porque no vive, porque piensan de una manera religiosa, que no, bueno, sé que Dios me va a ayudar y bueno, en algún momento, y viven esa vida pobre. Hace poco me enteré de una persona que también está viviendo una vida muy, muy triste,
muy triste, muy angustiada. Y de esto te puedo contar cientos de casos. Personas que están yendo hace tiempo a la iglesia, pero no pueden experimentar la verdadera salvación en sus vidas, donde en sus mentes siguen siendo acusadas por Satanás y condenadas a tal punto, y escuchadme bien lo que te voy a decir, a tal punto que estos pensamientos las quieren hacer tomar malas decisiones. Por ejemplo, quitarse la vida. Quitarse la vida. Y estamos hablando de personas que van hace años en la iglesia, donde supuestamente conocen la verdad de Dios, donde supuestamente conocen la verdad de Dios. Pero ¿por qué están en esa condición? ¿Sabe por qué? Porque están viviendo una vida de religión y no una vida de relación con Dios. Porque vivir una vida de relación con Dios es decidirte cada día entregar tu vida. Es decidir cada día leer la palabra de Dios para que la palabra de Dios, como dice en Romanos 12:2, renueve nuestra mente. Para que a su vez, cuando me va limpiando la mente, va limpiando mi corazón, eso me da fuerza a mí. ¿Para qué? Para cuando vengan los pensamientos malos, yo lleve cautivo ese pensamiento malo. ¿A dónde? A los pies de Cristo, como dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. En 2 de Corintios lo vamos a leer. 2 de Corintios 10, versículo 3 en adelante dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Escuchá, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando, y escucha esta parte, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Gloria a Dios. Todo altivez, dice, que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Eso hace quién? El enemigo. El enemigo mete todo pensamiento que vaya en contra de la voluntad de Dios, sembrando dudas, sembrando desconfianza, haciéndote pensar cosas que no son con respecto a la palabra de Dios, con respecto a la iglesia, con respecto a tus hermanos, con respecto al pastor, y así una lista sigue. Y cuando vos te dejás dominar por esos malos pensamientos, ¿qué es lo que hace? Te retrocedes. Retrocedes. Entonces tenemos que saber eso. Que nosotros tenemos el poder en nuestras manos, que es en Cristo Jesús. Un poder impresionante que nos ayuda a derribar todo argumento y toda falsa pensamiento que vaya en contra de lo que dice la palabra de Dios, contra el conocimiento de Dios. Gloria a Dios. Gracias Jesús. En Lucas 10, y ya voy cerrando, Lucas 10, versículo 38 a 42, y lo vamos a leer. Esta es la historia de Marta y María, donde hoy nos desafía Dios a elegir la mejor parte, a elegir la mejor parte, a no vivir más una vida autoengañada, sino vivir una vida de victoria, una vida de poder, una vida de gozo, una vida de amor, una vida de sanidad, una vida bendecida. Amén. Dice la palabra de Dios en Lucas 10, versículo 38, dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. ¿Cuántos están así? Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Gloria a Dios. Muchas veces estamos en la condición de Marta, todos nosotros, preocupados, afanados por hacer un montón de cosas, y estamos descuidando la primera prioridad, la mejor parte, que es escuchar a Jesús. Amén. Muchas veces estamos en esa actitud de Marta de querer suplir nuestras necesidades haciendo mil cosas, porque no nos alcanza el dinero y por esto y por lo otro, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y nos olvidamos de nuestra relación con Dios. Y teniendo esa actitud, viviendo de esa manera, vivimos también una vida autoengañada.
Vivimos una vida prácticamente falsa con respecto al servir a Dios. Sí, conozco que Dios puede suplir mi necesidad, pero no pongo mi fe en eso. Al contrario, dejo que las circunstancias, dejo que las preocupaciones dominen mi vida y me ocupo de mis quehaceres y me olvido, aparte de olvidar, no, decido dejar la mejor parte que es en Cristo Jesús. Y eso también es vivir una vida autoengañada, donde poco a poco en mis pensamientos voy siendo dominados por las ansiedades, por las angustias, por las preocupaciones y por el susurro satánico de Satanás, como dice, no, ahora no tenés tiempo para ver eso, ahora no tenés tiempo para ver la prédica, ahora no tenés tiempo ahora, tenés que ocuparte de las cosas. Y te tiene ahí presionado con los quehaceres de la vida, como Marta. Pero Jesús mismo dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Por qué te turbás con muchas cosas? Te dice Jesús en este día. Solo una cosa es necesaria. Solo una cosa es necesaria. Y es estar a los pies de Cristo. Es estar a los pies de Cristo, que Él nos hable cada día, que nos ayude, que nos limpie nuestra manera de pensar, que limpie nuestro corazón. Pregúntate en este día qué cosas necesitas cambiar de tu vida. ¿Qué cosas te está preocupando? ¿Qué pensamientos vienen a tu vida que te están apartando del propósito de Dios? ¿Qué cosas todavía no entregaste a Dios? ¿Qué cosas no entregaste de tu área, esa área de tu vida, esa área de tu corazón que vos decís que es débil? ¿Por qué no se la das a Dios? ¿Por qué no nos arrepentimos? ¿Por qué no le pedimos perdón a Dios? ¿Por qué no confesamos nuestros pecados? En fin, ¿por qué no hacemos todas esas cosas? Es como que está delante de nosotros, todas las cosas que tenemos que hacer, pero no las hacemos. Está ahí, la observamos, sabemos que está ahí, pero no la hacemos, no activamos. Entonces, en este día tenemos que decidir darle la prioridad a Jesús y dejar que Él gobierne nuestra mente y corazón. Dejar a un lado todas las cosas que nos están perturbando y que nos están bloqueando y que no están permitiendo que Dios obre en nuestras vidas, como prediqué hace ratito con respecto a quitar las piedras de nuestras vidas, las piedras de la duda, las piedras de la incredulidad, las piedras del orgullo, para que el milagro de Dios se haga evidente en nuestras vidas. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver el cambio si hacemos eso. La palabra de Dios, escúchame bien lo que te voy a decir, hace el milagro más impactante y maravilloso que un ser humano puede tener. Y es la salvación de tu alma. Es la conversión de tu vida en Cristo Jesús. Es de pasar de muerte a vida, como dice la palabra de Dios. A tener una vida bendecida, una vida totalmente plena, una vida segura, sin miedos, sin malos pensamientos que dominen tu vida en esta vida. Y que cuando partamos hacia el cielo, encontrarnos con nuestro Padre Celestial y Jesús. Ese es el milagro más maravilloso que un ser humano puede tener. El tener un encuentro real con Jesús. Y que Jesús cambie tu vida, toda tu mente, todo tu corazón. Y mostrarte la verdadera verdad sobre vos mismo. Que vos fuiste escogido, que vos fuiste predestinado, que vos fuiste llamado por Dios. ¿Para qué? Para darle toda la gloria y la alabanza a Él. Para que vivas una vida de victoria, una vida bendecida. No una vida de derrota y una vida autoengañada, llena de mentiras y llena de una religión falsa. No. Dios nos llama y nos desafía en este día a vivir una vida plena, victoriosa, bendecida, donde nuestro corazón esté aferrado más que nunca a la palabra de Dios, su palabra. Gloria a Dios. Este es el mensaje. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por hablarnos en este día que te dejo. Este es el mensaje de la palabra de Dios.
Y antes de cerrar, si no conoces de Jesús y estás viviendo una vida totalmente fuera de Dios, quiero decirte que hay una oportunidad y es hoy de entregar a tu vida al Señor Jesús. A lo mejor estás siendo dominado por los pensamientos, los malos pensamientos, donde una y otra vez te dice tu vida es una basura, ¿por qué no te matás? O tu vida, ¿para qué perdés tiempo? No servís para nada. Déjame decirte que en Cristo Jesús tu vida vale mucho y que en Cristo Jesús vos sos un victorioso y una victoriosa. No permitas que eso siga dominando tu vida. Solo tenés que aceptar a Jesús en tu corazón para que entre en tu vida y te ayude a vivir una vida de gozo, de victoria y de bendición. Solo tenés que repetir conmigo esta oración. Yo voy a ayudarte. Y repetir conmigo: Señor Jesús, yo te doy gracias por tu palabra y ayúdame, Señor, a no vivir más con estos pensamientos malos. Te abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Te pido perdón, como dice tu palabra, por mis pecados. Y ayúdame a vivir, Señor, una vida bendecida. Ayúdame, Señor, a vivir una vida limpia de malos pensamientos. Ayúdame, Señor, a vivir una vida aferrada a ti. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración, tu nombre está anotado en el libro de la vida. Jesús pasó a formar parte de tu vida. No tengas miedo. No tengas miedo, simplemente cree, como dice la palabra de Dios. Cree y verás la gloria de Dios. Cree y verás la gloria de Dios. Gracias, Jesús. Este es el mensaje de la palabra de Dios. Si te gustó, pone like. Si no te suscribiste, que también te puedas suscribir. Amén. Y lo más importante que siempre digo, que compartas la palabra de Dios a otras personas que no conocen en este tiempo, que están siendo angustiadas, desesperadas por los malos pensamientos, viviendo una vida autoengañada. Estaría muy bueno que vos les prediques la palabra de Dios, la palabra de verdad, para que no vivan más esa vida de mentira y sí vivan una vida de verdad que es en Cristo Jesús. Te doy gracias, Dios te bendiga mucho y que termines bien el día. Nos vemos en la próxima.